El recital de hoy va a ser un poco diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en los recitales. El día de hoy no solamente vamos a tener la parte de la interpretación musical, sino que también vamos a ver mi trabajo de investigación, que lleva por título una exploración a la estética y la ejecución de las obras con pista electrónica para los instrumentos de percusión contemporánea, marimba, percusión múltiple, redoblante y timbales. Primero fue muy retador poder encontrar las obras, ¿verdad? A veces se podían encontrar las partituras, pero no las pistas, y también faltaba como una categorización para saber el grado de dificultad de estas obras, no solamente de la parte musical, sino también de las pistas y del nivel de montaje. También durante todo ese proceso estuvimos conversando con respecto a cómo es el montaje de estas obras, ¿verdad? Las dificultades que teníamos y todo. En este trabajo vamos a hablar con tres pilares específicamente. Vamos a hablar un poco de la historia, un poco sobre los desafíos de los ejecutantes y también de la estética de estas obras. El objetivo de esta presentación es explorar un poco el origen de los recursos compositivos y también lograr una categorización de estas obras que hasta el momento no existe, ¿verdad? Desde el origen de la humanidad, la música nos ha acompañado y se ha utilizado de diversas maneras. Se ha utilizado como ocio, se ha utilizado para fines religiosos, fines de celebración y también como medios de comunicación. Sin duda, los instrumentos de percusión han sido los que nos han acompañado durante más tiempo, durante nuestra historia. Desde el momento en el que decidieron golpear un par de piedras adrede, ya ahí está la percusión presente. Entonces, no es una idea descabellada decir que los instrumentos de percusión han evolucionado junto con la humanidad, ¿verdad? Para muestra un botón, esos dos instrumentos que tenemos acá, los tambores que han estado presentes con nosotros desde toda la vida, y el de abajo es un teclado similar como a una marimba, pero electrónico, que es más acorde a nuestra era. A lo largo del tiempo, la música se ha presentado siempre con distintos patrones estilísticos que han sido o que han permitido mapear por periodos la música. Siempre han presentado reglas compositivas, reglas de instrumentación y también protocolos en ejecución de los distintos instrumentos. De manera muy tajante se hacen ver las similitudes y las discrepancias que permiten separar todas las músicas a través de periodos, ¿verdad? Como lo que podemos ver acá. Fue hasta finales del siglo XVIII donde hubo un punto de quiebre. En el siglo XVIII a finales, la música dejó de ser exclusivamente algo de la realeza o algo netamente religioso. Entonces los compositores pudieron empezar a explorar un poco más los recursos compositivos, explorar nuevos timbres, nuevas técnicas de hacer música, ¿verdad? Por ejemplo, empezaron a aparecer ensambles descomunalmente grandes, empezaron a aparecer instrumentos nuevos, nuevas armonías, obras sumamente extensas, como es el caso de Mahler, por ejemplo, y sobre todo se empezaron a explorar nuevas técnicas en la ejecución de los instrumentos que son diferentes a lo que normalmente se conocía. Esa es la transición entre lo que se conoce en periodo romántico y el periodo contemporáneo. Bien, por consecuente, la necesidad de explorar, de innovar también, llevó a los instrumentistas y a los compositores a probar nuevas formas de ejecutar su instrumento. Un ejemplo de esto son las técnicas extendidas. Esto que podemos ver al lado izquierdo es un piano preparado. Ese es un término que acuñó el compositor John Cage en el año 1938, que consiste básicamente en colocar objetos dentro del arpa del piano para que a la hora de ser ejecutados que puedan generar una sonoridad distinta a la que nosotros conocemos. Y también esta nueva forma de música trajo nuevas escrituras musicales que más adelante vamos a profundizar más. Uno de los eventos más importantes hacia la música moderna fue en el año 1857, cuando Scott inventó el fonoautógrafo. El fonoautógrafo es un instrumento, un aparato que permite grabar sonido.
Entonces, aquí encontramos un punto de quiebre bastante interesante. Más adelante, ese modelo fue mejorado por Edison y se creó lo que se conoce como el fonógrafo en el año 1877. Este es el segundo punto de quiebre en el camino hacia la música moderna, puesto que ya no solamente los instrumentos se estaban ejecutando de una manera nunca antes vista, sino que también se podían recopilar y guardar esas ejecuciones para reproducirlas a la posteridad. Bien, para poder expandirnos un poco más y también darles un ejemplo de estas nuevas técnicas que sucedieron en estas épocas y en esta transición, voy a interpretar del compositor Stephen Ridley, compuesta en el año 1996, la obra Animism. Animism quiere decir en español animismo, que quiere decir la cualidad de dotar de alma a un objeto que no la tiene. Esta es una obra compuesta para tímpani preparado, entonces aquí adopta el término de piano preparado acuñado por Cage y la transmite a un instrumento de percusión. Entonces van a poder ver que en la obra, además de estar acompañado por una pista electrónica, vamos a estar utilizando objetos que se van a estar colocando. Tenemos un timbal que está totalmente apagado por un paño, tenemos por allá un aro de carro. Hay muchos sonidos que no son propios del instrumento y que vamos a verlo. Entonces, con ustedes, del compositor Stephen Ridley, Animism.
Es así como poco a poco la música fue expandiendo sus horizontes. Y más tarde, en los años 50 del siglo pasado, tenemos el tercer punto de quiebre hacia la música moderna y la música de este estilo en específico, que es la creación del sintetizador. Este instrumento no solamente vino a hacer un cambio abrupto en la forma de percibir la música, sino que fue adoptado por la academia para crear distintos estilos de música moderna. Ahora no solamente era posible grabar la música y hacer nuevos sonidos, sino que podíamos modificar ese sonido con parámetros ya preestablecidos. Eso es lo que nos permitía a nosotros el sintetizador. Bien, ese fue el tercer pilar. Como dato curioso, la primera obra de este estilo escrita fue de la academia. Entonces, realmente la música electrónica no partió desde lo popular hacia la academia, sino que salió de la academia hacia lo popular. Entonces es algo tal vez un poco diferente a lo que uno pensaría inicialmente. Y la primera obra compuesta para este formato de pista electrónica e instrumento solista fue compuesta para violín y sintetizador en los años 60. Bien, que el avance tecnológico sucediera en paralelo a la exploración de nuevos recursos generó una sinergia muy interesante y dio origen a la música electroacústica y a obras de corte académico con pistas electrónicas. Bien, gracias a esto, el instrumento que mejor se supo adaptar a este nuevo estilo de música fueron los instrumentos de percusión, ya que es una familia de instrumentos que tiene una variedad increíble en timbres y que se asemejan mucho a los producidos por medios electrónicos. Bien, esa compatibilidad entre ambos fue el caldo de cultivo perfecto para que estas obras fueran poco a poco generando más popularidad y que cada vez más solistas y ensambles de renombre de la percusión empezaran a comisionar más y más obras de este estilo. Bien, aquí quiero citar a Gustavo Becerra, que, cito textualmente, publicó en la revista musical chilena, en su artículo La música y el símbolo, dijo que la aparición de la música electrónica implica un desplazamiento normal en el que por la superficie se ensancha el horizonte de la música, es decir, vamos teniendo mayor catálogo de obras electrónicas. Cuando la incorporación se haga definitiva, el arte de los sonidos podrá apoyarse en una base más amplia y sólida que le permitirá profundizar en sus posibilidades de eficiencia y perfección en relación al contacto que éste esté destinada a cumplir con el hombre común. Es decir, la incorporación tecnológica al quehacer musical poco a poco obligó a los músicos y a los compositores a depurar su técnica. Y por esto es que mejoró la relación entre instrumento e instrumentista, haciendo músicos más completos. Por eso muchos percusionistas, optaron por el rol de componer. Aquí tenemos 4 de los mayores referentes: Casey Cangelosi, Iván Trevino, Thomas Golinsky y Caleb Pickering. Entre ellos 4 tenemos el mayor catálogo de obras para percusión y pistas electrónicas que existe actualmente. Quiero hacer una mención honorífica ahí a Caleb Pickering, porque Caleb Pickering es muy joven, está en sus 20s, y de los 4 es el que tiene el catálogo más amplio de este estilo. Entre ellos, las obras para percusión y tape han incrementado en número y en popularidad, como lo mencioné anteriormente, pero no todos los percusionistas abordan este tipo de repertorio. Ahí es donde surgió la primera duda de por qué este repertorio, a pesar de ser tan popular y tan visto, no todos los percusionistas optan por incorporarlo dentro de su repertorio para conciertos o sus estudios. Bien, una de las razones es que requiere cierta capacidad técnica a la hora de ejecutar. Esto es porque la pista no va a ajustarse al ejecutante. Es un evento continuo que obliga a los músicos a tener una estabilidad y precisión rítmica casi robótica. Tienen que tener muy buena subdivisión, ya que en relación o en caso de que haya un desfase, la obra no va
a acomodarse, ¿verdad? Entonces tienen que ir exactamente iguales, casi que sin derecho a fallar. La coexistencia en el escenario, que quiere decir cómo nosotros nos relacionamos con la pista electrónica cuando estamos ejecutando nuestras obras. Y las complicaciones logísticas. Muchas de estas obras requieren utilizar programas de edición, requieren monitoreo, ¿verdad? Como pudieron ver ahora, requieren muchos cables, muchos aparatos, que esto no resulta tan llamativo para los ejecutantes. Bien, primero que nada es importante tener en cuenta que, como mencioné anteriormente, la obra no va a ajustarse a nosotros, por lo que cualquier variación, tanto en dinámica como en ritmo, es decir, crescendos, diminuendos, acelerandos o retardandos, podría generar un desfase. Entonces, en caso de hacerlo, tiene que ser desde la total conciencia de que eso podría comprometer la integridad de la obra. Es importante un trabajo previo con metrónomo, ya que la pista es un ejecutante más con tiempo inamovible, y es importante el trabajo previo con metrónomo para poder saber cómo se siente estar en esa zona de seguridad y estabilidad rítmica. Y la experiencia previa en música de cámara. Esto es importante porque la pista va a cumplir un rol activo en la obra, al menos en la mayoría de obras tiene un rol activo en donde tenemos que saber interrelacionarnos con ella. Y puede que la pista, en realidad la pista va a ser la líder, porque va a definir cuándo se detiene, cuándo se continúa, cuándo se sube, se baja el volumen, se acelera, se baja la intensidad. Entonces es importante poder saber cederle el liderazgo a la máquina. Aquí tenemos algunas de las habilidades que ya mencioné anteriormente, ¿verdad? Un buen sentido de la subdivisión, capacidad de acompañamiento, reconocimiento auditivos y ritmos y melódicos, perdón. Esto es muy importante, ya que es importante que el intérprete entienda qué es lo que está pasando en la obra. Más adelante en la exposición vamos a ver un poco de cómo se pueden conformar y cómo se pueden presentar estas obras. Entonces es muy importante que quien se anime a ejecutar estas obras tenga capacidad de acompañamiento y que también pueda reconocer y entender qué es lo que está sucediendo detrás. Bien, volviendo un poco a la parte histórica, la música, como les comenté, ha conservado una forma de escritura durante siglos. Prácticamente desde que se inició la música en el conservatorio, no ha presentado cambios en cuanto a la escritura. Y aunque la estética musical sí ha presentado cambios, estos han sido lo suficientemente paulatinos como para que la escritura pueda adaptarse a ellos. Y esta escritura, durante mucho tiempo, cumplió con lo meramente necesario para que los compositores, para que los directores y los intérpretes entendieran lo que tenían que hacer y cumplir su meta, que era tocar las obras. Bien, aquí quiero volver a citar a Héctor Martínez, que en su artículo de la música y el símbolo nos dice lo siguiente: el músico despliega su actividad en un ámbito que llamamos universo sonoro, en el cual podemos determinar tres sectores mutuamente relacionados. El material, que básicamente se refiere a los sonidos; la notación, que consiste en un sistema de signos que permite fijar en algún grado de aproximación la estructura de la obra; y la materia, que básicamente se refiere al instrumento que está ejecutando el sonido. Entonces, estos tres sectores coexisten y dependen uno del otro. Sin embargo, cualquiera que haya tenido una mínima relación con la música, sabemos que lo escrito en una partitura no basta para lo que realmente significa interpretar una obra. Bien, la enseñanza estandarizada en los conservatorios ha permitido que estos símbolos musicales que normalmente vemos en las partituras hayan perdurado durante tanto tiempo. Es decir, gracias a la enseñanza estandarizada tenemos una constante en la notación, o sea, en la materia y en la notación. Bien, aunque el material ha cambiado, esto ha sido
suficientemente lento para que todos se puedan alinear, ¿verdad? Y hayan evolucionado en conjunto. Sin embargo, hasta la mitad del siglo XIX, que con la exploración de nuevas técnicas, el material sufrió un cambio drástico, dejando en evidencia todas las falencias de la escritura musical tradicional. Bien, a continuación, para ahondar un poco más en el tema de la escritura, voy a interpretar del compositor estadounidense Casey Cangellosi la obra Tap Oratory para redoblante solista.
Este, la música generada a través de ordenadores abrió una infinidad, de posibilidades para manipular el sonido. Y aunque los compositores se vieron en una disyuntiva de cómo poder plasmar en el papel lo que estaba sonando en las pistas electrónicas, estos sonidos, aquí entra en juego la escritura contemporánea de ruptura. La escritura contemporánea de ruptura se asemeja un poco más a la obra plástica que a la música, a la escritura musical como tal. Sin embargo, este es el esquema de líneas y puntos, ¿verdad? En donde una nota larga, constante, puede representarse por una línea estable y las notas cortas pueden ser puntos. Paralelo a esto, la exploración de los recursos percusivos estandarizó algunas de las formas de escritura, como el uso de la X para sonidos metálicos y la incorporación de glosarios. Tenemos que recordar que la percusión, al menos vista desde el ámbito de conservatorio, es relativamente reciente en comparación a otros instrumentos como el violín, ¿verdad? Bien, a la derecha podemos observar un glosario de organización de instrumentos y a la izquierda podemos ver un glosario de timbres. Esto para los percusionistas es muy común. Cada vez que tenemos una obra, sea de redoblante con técnicas extendidas, para multipercusión, incluso para teclados, estamos acostumbrados a encontrar glosarios. Y esto fue la solución a muchos de los problemas de cómo plasmar las pistas electrónicas en las partituras. Aquí, en la siguiente diapositiva, podemos ver un glosario más completo. Este glosario es de la obra que acaban de escuchar en redoblante. Aquí se pueden ver un glosario tímbrico y también cada uno de los símbolos y cómo ejecutar cada uno de los trucos. Todo está escrito en la partitura, incluyendo cuándo hay que agarrar el bolillo en el aire, cuándo hay que darle vuelta, todo está escrito y todo está representado en el glosario. Las pistas electrónicas pueden tener dos roles en la interpretación. La más común es que tenga una participación activa dentro de la obra, eliminando la subjetividad del intérprete a nivel de ejecución. Es decir, la pista establece los ritmos, la velocidad, las dinámicas, por lo que se vuelve en extremo necesario una correcta y clara forma de escribir estas en el papel. Tras analizar en este trabajo alrededor de 130 a 150 obras para percusión y pistas electrónicas, logré encontrar un patrón que me permitió categorizar su escritura en tres principales formas. No sin antes aclarar que estas formas no son excluyentes entre sí. Es decir, en una partitura podemos encontrar las tres, podemos encontrar dos, podemos encontrar una o no podemos encontrar ninguna también, que eso lo vamos a ver más adelante. Esto dependerá de la estética que el compositor quiera incluir y dependerá de factores estéticos y técnicos de la obra en cuestión. La primera forma de escritura es la guía rítmica. Proviene de las partituras populares, de los famosos charts o guías de la música popular y del jazz, en donde básicamente tenemos simplemente guías de estructuras y nos muestran explícitamente los patrones obligatorios o de importancia en la obra. No es necesario escribir todos los ritmos y también nos ahorra la complejidad de escribir todos los ritmos y además melodías que después pueden ser confundidas con bastardillas, por lo que la mayoría del tiempo siempre se van a escribir en un sistema aparte del que el músico en cuestión lee. Okay, aquí tenemos un par de ejemplos. Estas guías son hechas para facilitarle el proceso al intérprete, ¿verdad? Le brinda información importante y que pueda haber coincidencias rítmicas entre lo que está tocando y la pista electrónica. Tenemos dos ejemplos muy cortos. La primera es Pulsar, está escrita para redoblante solista, es compuesta por Francisco Pérez del año 2017, es mexicano, Francisco Pérez, y abajo la obra Attraction de Manuel Sellorné del 2017. En esta obra, además de la guía rítmica, que en esta obra en específico sí está escrita en el mismo sistema que está escrita la parte del ejecutante,
podemos ver que también tiene anotaciones del timbre del instrumento que va a sonar. Entonces, esto nos lleva a la siguiente obra, a la siguiente forma de escritura, que son las notas tímbricas. Algunas obras muestran de manera muy obvia los ritmos y por ende no es necesario señalar explícitamente el ritmo que está ahí, son muy fáciles de entender para el intérprete, por lo que puede limitarse simplemente a dar ciertas referencias de los sonidos importantes o de los cambios importantes que están sucediendo en la obra. Una forma muy común de encontrárselas es en obras en donde tenemos secciones abiertas de improvisación para indicar momentos claves en la misma. Aquí podemos ver de la misma obra, Attraction. Esta obra tiene dos versiones, la versión reducida y la versión extendida. La versión extendida tiene una sección que es de improvisación con idiófonos. Entonces, el compositor, mediante notas tímbricas, brinda información al intérprete sobre cuáles son los momentos de la obra y los momentos de la improvisación en donde se encuentra para saber cuánto resta antes de su ejecución, en este caso en la marimba, de continuar con su ejecución escrita. Otro recurso donde se pueden encontrar estas notas es acompañado de grafías, las cuales no son específicas en cuanto a su escritura, ya que en comparación de las guías rítmicas no utilizan la escritura tradicional musical y requieren una nota tímbrica para poder distinguirlas. En el siguiente ejemplo es de la obra Animism, que fue la primera que interpreté en los timbales. Como podemos ver, aquí simplemente tenemos grafías que nos indican la textura de lo que suena en la pista electrónica y mediante guías tímbricas el ejecutante puede saber en qué momento se encuentra. Esto, en caso de un desfase, le va a permitir poder reincorporarse correctamente a la obra o, en caso de ir correctamente con el papel, va a poder saber y asegurarse en la sección en la que se encuentra. Bien, esto nos lleva a la tercera forma de escritura, que es el contorno melódico gráfico. El contorno melódico gráfico es el método quizás el más popular, y aunque las dos anteriores son los métodos que parecieran ser los más lógicos, las grafías de la música contemporánea de ruptura son las que pueden representar de una manera más fiel las ondulaciones de las pistas electrónicas. Aquí tenemos dos ejemplos muy rápidos. Lo de la izquierda es una ondulación de un sonido, así se vería en una computadora, en un programa de edición, las ondas de sonido. Y a la par podemos ver la obra de Redoblante que acaban de escuchar, en donde podemos ver cómo las notas donde hay ondulaciones en la pista, también esas ondulaciones van siendo presentes en la misma partitura y eso permite al ejecutante poder guiarse y saber en qué momento de la obra se encuentra. Otros recursos también de grafías es utilizar el contorno melódico gráfico, ¿verdad? Aquí también tenemos un par de ejemplos, también el primero de la obra de Redoblante que acaban de escuchar, en donde vemos, es un poco más explícito que el anterior, vemos donde se ven las ondulaciones de la obra y cuando esta obra se mantiene, cuando la línea es recta, la pista también se mantiene en una nota constante. Y gracias a la buena escritura y al correcto acomodo de estas ondulaciones, podemos ver las coincidencias entre el redoblante y la pista electrónica. Y la segunda es de la obra Temazcal de Javier Álvarez. Esta obra es compuesta para pista electrónica y maracas. En esta obra las maracas simplemente desarrollan bucles rítmicos, entonces no es necesario utilizar también recursos de la escritura tradicional, sino que simplemente con las líneas el ejecutante ya tiene la información necesaria para saber en qué momento y en qué bucle tiene que encontrarse. Bien, dicho todo esto, es posible clasificarlas y también afirmar que una obra que contenga los tres estilos gráficos va a estar brindándole al ejecutante una mayor cantidad de información, por lo que a nivel de montaje, y aquí quiero hacer hincapié, a nivel de montaje, es mucho más sencilla. Si solo existiera un estilo de escritura en la obra, se podrían clasificar de esta forma, dependiendo de la cantidad de información que ésta le esté brindando al ejecutante.
siendo las guías rítmicas las más parecidas a una partitura tradicional y la que brinda más información, las más fáciles de montar, y las notas tímbricas, que son las que menos información brindan, las más complejas de montar. Bien, a continuación, vamos a interpretar la obra Credo in US. Para esta obra tengo el honor de invitar al escenario a Juan Carlos Espinosa, a Fresi Barquero y a Daniel Gómez, que me van a estar acompañando. Esta obra juega con el recurso digital de una manera muy diferente a como lo vieron anteriormente. Después de la ejecución vamos a ahondar un poco más en el tema. Entonces, con ustedes, Credo in US de John Cage.
and our defense facilities at Manila, approximately 2:25 in Washington. Air and all naval and military activity. Short while later, he dictated that this one has been made. And here's a last-minute association. A naval engagement is in progress off Honolulu. Special Emissary Kurosu are at the State Department. Columbia's correspondent in London, Bob Clark, heard the news for the first time from our report from
De la obra que acaban de escuchar, la obra Credo in US también hace referencia, hace referencia a la palabra Credo in Us, que en español quiere decir creo en nosotros. Esta obra fue compuesta en 1946 y es alusiva al incidente del bombardeo de la base naval de Pearl Harbor. Todos los compositores en la época componían música melancólica, alusiva a la tristeza que el pueblo estadounidense estaba sintiendo por el atentado que hubo hacia su base. Sin embargo, John Cage, que él amaba jugar con lo aleatorio, quiso componer una obra representando cómo la sociedad puede estar funcionando en armonía, como es el caso de lo que estaba sucediendo entre los dos percusionistas y el piano, y de repente un factor externo puede llegar a colarse y podría incluso traer abajo esa armonía, esa sinergia que se está generando en la sociedad. Entonces eso es un poco lo que trata de hablar o de exponer Cage en su obra. En este caso, como pudieron ver, la obra no utiliza una pista per se, sino que tiene momentos específicos en los que va entrando el ejecutante de las pistas electrónicas. Bien, aquí tenemos un par de ejemplos de obras que también hacen caso omiso o uso omiso, perdón, de las guías visuales. Una de ellas es la obra Hikikomori, compuesta por Tomasz Goliński, es un compositor polaco. Esta es una obra que está compuesta para gran formato, es para dueto de percusión, y la obra tiene muchísimos cambios de métrica, de tonalidad, cambios en la pista, pero no hay una guía en absoluto. Y la otra obra es una obra bastante sencilla en realidad. Parece curioso que en la categoría en donde están las obras más complejas también está la más sencilla, pero quise agregarla porque la obra Soda Song 2 del compositor Clark Hubbard es la única obra de este estilo compuesta para estudiantes. Todas las obras compuestas están hechas para nivel intermedio avanzado o para percusionistas ya profesionales. Esta obra fue compuesta durante la pandemia, el confinamiento de COVID-19,
para suplir esa necesidad de los estudiantes de percusión que no tenían instrumentos en su casa y que pudieran estudiar con lo que hubiera, en este caso con 5 latas de soda. Hace uso omiso de la guía visual porque la pista es muy sencilla. Básicamente duplica la parte rítmica de las latas de soda y le asigna un sonido, un sampler a cada una de las latas. Lo que sí incluye, y es una de las razones por la que de las más sencillas, incluye guías no tímbricas, pero sí guías de tiempo para que sea más fácil poderla estudiar, y también incluye un click track. Hasta el momento no habíamos hablado de esto, pero también existen otras ayudas para el intérprete que no son solamente las ayudas visuales, también existen ayudas auditivas, como es tener una pista con el metrónomo incorporado para el estudio y después a posteriori ser ejecutada ya con total entendimiento de la pista. La función de las pistas electrónicas no siempre cumplen una participación activa en la obra como tal. Es decir, que va a embonar en simultáneo con lo que está tocando el ejecutante. No es indispensable concebir la pista como un segundo intérprete. Esta puede cumplir un papel muchísimo más simple, como ambientar una escena, que es un poco lo que estábamos viendo en la obra de Credo in US. Hasta ahora todas las obras analizadas han cumplido la función de una manera activa con el ejecutante. Pero también existe otro grupo de obras que lo que hacen es ambientar y condicionar a la audiencia a transportarse a una escena en específica, es decir, hace una función más alusiva al paisaje sonoro. Bien, ya que tocamos este término, es importante conocer qué quiere decir el paisaje sonoro. Esta fue una referencia de John Woodside, un español que creo que es como tal vez la más fácil de asimilar, en donde dice que el término de paisaje sonoro, que fue acuñado por Murray Schafer, el padre del paisaje sonoro, en 1977, es cualquier campo acústico que pueda ser estudiado como un texto y que se construya por el conjunto de sonidos de un lugar en específico, ya sea de un país, de una ciudad, de un barrio, de una carretera, de un autobús, cualquier espacio con sonidos. Aquí quiero agregar esto, él cita entornos sonoros como una barra programática de radio y un programa de televisión o una canción o una pista sonora sobre una cinta. Los recursos electrónicos que ustedes escucharon en Credo in US son ejecutados por 2 instrumentos en específico, un radio y un fonógrafo, del cual ya hablamos al principio de la obra, de la exposición, perdón. La idea de John Cage es jugar con la aleatoriedad y utiliza estos 2 medios porque en el radio puede sonar cualquier cosa. Y también tenemos algo ya preestablecido, pero que también juega con la aleatoriedad porque no se sabe en qué momento de la obra va a suceder, que es el fonógrafo. Bien, las obras, continúo citando, perdón, en un espacio determinado en donde todos los sonidos tienen una interacción, ya sea intencional o accidental, con una lógica específica en su interior y con referentes del entorno social donde es producido, siendo así un indicador de las condiciones que generan y de las tendencias y evolución de una sociedad. Es decir, que a través de sonidos podemos condicionar a la audiencia a un espacio determinado a través de su memoria auditiva, como es la obra en la que estuvimos trabajando, en donde podemos ver que el fonógrafo sí tiene una escritura tradicional. Sin embargo, aunque está escrita como si fuera un instrumento más, realmente lo que busca es que durante esa duración de tiempo genere un espacio de tensión y genere un ambiente en la ejecución. Cabe destacar también que Cage, el compositor de esta obra, fue quien acuñó el término de piano preparado, del que después se inspiraron para la obra de timpani que escucharon al principio.
Bien, para profundizar un poco más en este tema de los espacios sonoros, voy a interpretar la obra Tsiu, compuesta por el compositor japonés Daiki Kato en el año 2018. Tsiu, textualmente, quiere decir bendita lluvia en japonés, y en lo que quiere referirse es a las primeras lluvias después de la sequía, de una sequía muy larga. Entonces, a través de espacios sonoros, la pista no cumple un rol activo en la ejecución. Eso quiere decir que abre campo nuevamente a la interpretación musical. El ejecutante tiene total libertad con respecto a modificar el pulso, a modificar las dinámicas, y las pistas simplemente están para condicionar a la audiencia a ese espacio lluvioso después de una larga sequía. Además de esto, también incorpora recursos digitales. En este caso, como pueden ver, la marimba tiene un par de micrófonos y abajo contamos con un pedal de delay. Es una distorsión normalmente utilizada en las guitarras eléctricas, pero en este caso fue adaptada a la marimba. Bien, entonces con ustedes de Daiki Kato, la obra Tsiu.
Como conclusiones de toda esta investigación, primero se lograron los objetivos de la investigación, que era lograr una categorización de las obras. Además, gracias a este trabajo, logramos tener una lista bastante amplia de como 150 obras que van a quedar a disposición de la universidad para cuando lo necesiten. Bien, como conclusión, esta es nuestra música, refiriéndonos al tiempo en el que estamos. Es un elemento de la música que está en auge, que está sucediendo ahora mismo y que nosotros como sociedad, en el periodo en el que estamos, tenemos que brindar y exponer este tipo de obras para que se puedan maximizar y poder, quién sabe hasta dónde se podrán extender, ¿verdad? Como vieron, hay muchísimas opciones para modificar los instrumentos, en este caso los instrumentos de percusión. Las posibilidades son infinitas y son obras que, a pesar de que en primera entrada son chocantes, realmente, y como pudimos ver ahora, los beneficios que generan, tanto académicos, a nivel cognitivo y también a nivel de relación con el público, son increíbles. Tenemos muchísimos beneficios a través de este tipo de obras, por lo que me gustaría instar a las universidades, a los conservatorios de música, a las escuelas de música, a incorporar este tipo de repertorios en su biblioteca, a los estudiantes y a los profesionales en la percusión, a indagar un poco respecto a las obras que hay, que ya vieron que son muchísimas, a incorporarlo dentro de sus repertorios, dentro de sus conciertos y a darles más exposición, porque como vimos es un estilo de música que es muy entretenido, es no solo para la audiencia, sino también como para el intérprete, con muchísimas posibilidades y que los beneficios son innumerables. Bien, para finalizar este recital, me gustaría finalizarlo con música. Voy a interpretar la obra Hikikomori del compositor Tomasz Goliński. Con base en todo lo que hemos visto a lo largo de esta exposición, voy a comentarles un poco cómo es que está conformada esta obra y el nivel de dificultad que tiene a nivel de montaje, que ya de por sí es una obra que a nivel técnico es muy exigente. Está compuesta para un formato bastante grande, es para un dueto de percusionistas con espacios de teclados y también con sets de multipercusión compartidos. A nivel de pista, esta obra durante mucho tiempo era la obra más difícil compuesta para percusión y pista electrónica. Fue destronada hace mes y medio apenas por una obra compuesta para el ensamble de percusión Third Coast Percussion, que estrenaron una obra de media hora para pista electrónica y cuarteto de percusión.
Sin embargo, para dueto, esta continúa siendo una de las obras más complicadas, ya que la obra no cuenta con guías visuales, tampoco cuenta con click track, no cuenta con ningún tipo de ayuda. Además, la obra no se mantiene en un pulso estable, tiene retardandos, tiene acelerandos, tiene cambios súbitos de tiempo, de tonalidad. Por lo que en cuestión de un posible desfase, realmente las consecuencias podrían ser fatídicas, ¿verdad? En un posible escenario. Y eso aumenta muchísimo su grado de dificultad. También como parte de las conclusiones, pudimos ver que es un género de música que no solo basta con clasificarlo en grado 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Que es lo que normalmente vemos en las tiendas de música a nivel de partitura, sino que también requiere una categoría de dificultad a nivel de montaje y a nivel de pista electrónica. Por lo que es una sugerencia que si alguien estuviera dispuesto a componer una obra de este corte, que lo incluyera también dentro de sus anotaciones. Sin más, para esta obra me gustaría invitar al escenario a Edgar Gutiérrez y con ustedes Hikikomori de Thomas Golinsky.
Concluida la presentación del recital, el tribunal acuerda lo siguiente. 1. Aprobar el recital de graduación con calificación de 10. Además de darle la mención honorífica de summa cum laude. Y declarar a Andrés Vique Sánchez, licenciado en percusión, licenciado en música con énfasis en la ejecución y enseñanza del instrumento percusión, sujeto a la aprobación del plan de estudios. Mencionar también, y para que quede en acta, es que también está sujeto a la presentación y al aporte de los 5 DVDs, que es el trámite formal que tenemos aquí en la universidad. Y ahora sí, felicitar a Andrés por este gran trabajo. Profesor Don Aldo me está recordando, sí, felicitar también a todos los músicos participantes. Muchas gracias a Fresi, muchas gracias a Andrés, a Edgar, y a todos los involucrados en este hermoso trabajo. También esto es un aporte muy importante a la Academia. Andrés tiene un escrito de esto que nos va a quedar en los registros, y seguir promoviendo esta difusión del conocimiento y creación también del conocimiento que este tipo de trabajos nos permite realizar. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por estar aquí y felicidades otra vez, Andrés.